Hola amigos, aquí estamos listos ya para comunicarles que vamos a seguir adelante y que te sigo invitando a que te arrepientas. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor vino a su pueblo es Israel. El pueblo de Dios es el pueblo judío. Así de que aquí en México hay casas de oración. Tú puedes ir a alguna de ellas, pero sin antes reconocer todos tus pecados. Arrepiéntete, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Y de qué tienes que arrepentirte, amigo? Pues quieres ser confrontado con la verdad, confrontado con el pecado que llevas, ven a casa de oración. Tal vez tú no entiendas muchas cosas, pero Dios dice en su palabra que Él nos guiará con su Espíritu Santo. Así de que no se trata de religión, se trata de obediencia, amigos, de obediencia a la palabra. El primer mandamiento que nosotros vemos en el libro de Mateo es adoración al único y sabio Dios, adoración al Hijo de Dios. Vinieron los sabios y se postraron y le adoraron. Entonces, y ellos le entregaron regalos. ¿Y qué regalo quieres traerle al Señor tú? Si lo único que puedes darle es tu vida. No tenemos nada, todo es del Señor. Así de que voy a empezar la tos. Entonces, nosotros queremos decirte que vengas, pero con arrepentimiento. Confiesa tus pecados ante el Dios Todopoderoso y Él te perdonará. Tienes que seguir las reglas de Jesús. Tal vez es difícil porque tiene que ser con un corazón atento, decidido a seguir a Jesús. ¿Crees en Jesús? Síguelo. Primero Dios te llama y después te transforma y te revela sus palabras, al igual que lo hizo con los discípulos, para que entendieran ellos bien el propósito y el plan de Dios para la salvación de cada alma en este mundo. Y como traigo ese eslogan ahora, todavía hay tiempo, amigos, todavía hay lugar para uno más ahí en el cielo. Es tiempo de arrepentirse, tiempo de venir al Señor, tiempo de hacer las paces con Dios. Sin arrepentimiento no hay nada, eso sí te lo aseguro. Tú puedes ir a una iglesia a cantar, hasta danzar, gozarte, pero eso es cosa de muy personal. Puede ser que andes en pecado, o puede ser que no, no sabemos, solo Dios sabe. Pero una cosa sí te digo, vamos a caminar con Dios, yo te invito. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para hacer toda buena obra. Así de que la salvación es primero y después son las obras, porque tú no puedes actuar en obras para salvarte, porque estarías haciendo las cosas al revés y no es así. Tienes que conocer a Jesús y yo te invito a conocerlo. Y hoy vamos a leer el libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro que habla de las tribus de Efraín, y habla de gente que era del pueblo de Efraín. Y vamos a ver la historia. Tenemos que aprender qué nos dice la Biblia acerca de este pueblo que no está en las 12 tribus de Apocalipsis. Y miren, Judá y Simeón capturaron a Adonibesec. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear con los cananeos? Y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí que yo lo he entregado en sus manos, ¿verdad? Yo he entregado la tierra en sus manos. Aquí estaba repartiendo Dios la tierra, el mismísimo Dios, pero tenían que pelear por ella. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que me ha adjudicado el Señor y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al lado tuyo. Y Simeón fue con él. O sea, se juntaron las dos tribus.
Y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Vean esta historia, amigos. Empieza Jueces. El rey de Israel era el mismísimo Dios. Y ustedes van a ver la historia cómo las tribus se fueron alejando de Dios, porque no quisieron obedecer al Señor. Entonces Dios luchaba. Hay mucha gente que piensa que Dios es malo, que por qué Dios permitió. Es que Dios ordenó, amigos. Aquí se iba a entregar la tierra de Canaán, la tierra que están peleando hoy los palestinos. Entonces esta guerra que es en Israel, pues es la misma guerra. Dios está trayendo a su pueblo Israel a recobrar lo que le pertenece. Pero mucha gente no quiere entender, amigos. No quiere comprender que están los terroristas, que están los hombres que quieren acabar con el pueblo de Israel. Y no entienden, pero pues hay que comprenderlos. La tierra es de Dios y Dios se la dará a quien Él quiere. Y Él se la dio a Abraham, Isaac y Jacob por una promesa del Señor. Y se cumplirá. Y las naciones se están juntando en el Congreso de Naciones, se están juntando para que Israel sea dividido en 2 estados. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Los palestinos son árabes y ellos no usan los, vamos a decir, terráqueos, para no decir esa palabra porque creo que te quitan los videos. Entonces los terrucos estos, ellos se visten de uniforme cuando van a dar la cara en un video. Por ejemplo, en estos días 3 rehenes fueron entregados a Israel. E Israel liberó a más de 30 o hasta más. Ahí están las noticias, las puse en el video. Entonces, el pueblo de Israel, cuando pelea con un pueblo que no tiene uniforme, que son los palestinos. Pero cuando van a hacer un video de propaganda, se visten con el uniforme palestino. Los palestinos no son un pueblo, amigos. Son árabes que quieren quitar a Israel. ¿Y qué pasa? Como en la guerra de 1967, Egipto y muchas confederaciones árabes vinieron a atacar a Israel y no pudieron tomarla. Ahora que tienen más armamento, piensan que van a ir y hacer lo mismo. Está a punto de entrar Egipto a la guerra, amigos. Egipto ya está preparado y piensa empezar con con la ciudad de Tel Aviv. Entonces, si él va a llegar a atacar, amigos, con soldados sin experiencia, los que tienen la experiencia son los de Israel y tienen armas súper poderosas. Y ya liberaron las armas que Biden retuvo para Israel cuando estaba él en su gobierno. Ya entregaron las bombas a Israel. Así es de que las naciones tienen que tener cuidado. Como dice el Salmo 2, miren lo que dice la tierra acerca de estas cosas, lo que dice la Biblia, perdón, no la tierra. Miren lo que dice la Biblia. Dice, ahora pues,
Oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, a todas las organizaciones que existen. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira. Vean lo que dice el Señor. Y les dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Conspiran las naciones. Se levantarán los reyes de la tierra. Los príncipes consultarán unidos. Los príncipes, los árabes, la Organización de Naciones, todos consultarán unidos contra el Señor. Pero ellos no hablan del Señor. Conspiran contra Israel y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que reina en los cielos, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesucristo, he puesto ahí está Jesucristo. Es necesario que entiendas que el pueblo de Israel debe de permanecer en incredulidad, porque nosotros creemos en Jesús, Yeshua. Creemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, es el que vino, es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvarnos. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que seamos salvos por medio de Él. Pero Él trajo condiciones mucho más excelentes que las de la ley. Yo porto esta bandera de Israel porque apoyo a Israel. Bendito sea Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así dijo el Señor. ¿De qué lado estás? Muchos se quieren pasar de listos diciendo que Jesús era un palestino. Los palestinos no existían, amigos. La tierra de Palestina fue cambiada en la historia. Esa tierra le pertenece al pueblo de Israel. Pero hubo unos acuerdos donde Israel cedió esas tierras por paz. Y la paz nunca ha llegado, amigos. La verdadera paz llegará hasta que regrese el Señor Jesucristo en su segunda venida. Porque el Señor Jesucristo va a venir en su segunda venida, pero hasta las nubes, y va a venir a arrebatar a la iglesia, a los que están en Cristo. La gente que está en una religión no está en Cristo, está en una religión. Confía en su religión, lo que mi religión dice esto, siempre de esas cosas. Pero estamos hablando de que en Cristo, que tú estés seguro en Cristo, que tu alma esté segura en Cristo, porque muchas piensan que cualquier religión es buena, que todas llevan a Dios. Amigos, no hay tal cosa. Solamente hay un camino que lleva a Dios y su nombre es Jesucristo, es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres seguir a Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dijo Jesús. Si no estás dispuesto a seguir a Jesús, amigo, disfruta de esta vida. En serio, disfrútala. Porque después vas a sufrir en el lago de fuego. Y es una vida eterna la que vas a vivir ahí. Porque todas las almas que Dios hizo, las hizo con eternidad. Nunca van a perecer. Ahora, la muerte segunda es apartados de Dios, lejos de Dios. ¿Y qué más lejos si las tinieblas y la oscuridad y el lago de fuego? Amigos, Dios está hablando en una dimensión mucho más grande. Porque Dios es grande, amigos.
Él es el creador de todo, el creador del universo. Él es el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, todos quieren poder, amigos. Jesús dijo, todos los que gobiernan se enseñorean de las gentes, mas a ustedes no les será permitido así. Ustedes tienen que servir a los demás, tienen que hablarle a los demás. El amor de Dios se manifiesta en nosotros, el amor de Dios, su perdón, su gracia, su misericordia, su bondad. Y nosotros recibimos de su palabra, de su espíritu, recibimos el poder para poder guiarnos. Él nos guiará toda la verdad. Él depositará en nosotros actitudes que necesitamos nosotros valorar y que necesitamos que, lo voy a decir de esta manera, que activar en nuestra vida. O sea, Dios nos dio amor, ahora usemos ese amor. Dios nos hizo alegres, alegrémonos, y más en su salvación. El amor de Dios en nosotros, Dios es amor. Si no hubiera venido Cristo, no habría amor en mí. El amor de muchos se enfriará, pero el amor de Dios en mí hace que yo ame a mi semejante. ¿Y cómo puedes amar a tu semejante? Que no te habla, que ni siquiera te ve, y si te ve con ojos altivos. El semejante se debe de amar llevándole las palabras de Jesús. Ama a tu semejante, háblale de Jesús. Si no te oyere, pues sacúdete los pies y vete. Esa es la situación. Porque no todos son de Dios. El que oye las palabras de Dios es de Dios, y el que no las oye no es de Dios. El que desprecia el Evangelio es una persona que no le interesa a Dios. Tal vez le interese su religión porque supuestamente les da milagros, le salen bien las cosas, pero sigue viviendo una vida sin arrepentimiento. ¿De qué te tienes que arrepentir? Mira, está la borrachera, las mentiras, el engaño, la extorsión, los fraudes, todo, amigos, todo tiene un significado. Tú sabes hacer lo malo y sabes hacer lo bueno. Y sabes que hay cosas que están mal y las haces. Entonces, Dios viene y te dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Vengan a mí, todos los que estén cansados, cargados, que yo los haré descansar. Les daré mi paz. No les daré la paz del mundo. La paz del mundo es que yo tengo paz, sí, tiene solvencia económica. Ya la gente va a estar muy mal mentalmente. Las personas que andan en la calle ya de indigentes están perdiendo la noción del tiempo, de la vida. Están perdidos y no quieren dejarse ayudar. Nadie les va a ayudar. Solamente el Señor. Pero necesita el Señor hombres valientes que amen a su prójimo. Creo que se ama más a un perro hoy en día que al prójimo. Porque al perro hasta lo recogen, se lo llevan, lo adoptan, lo miman. Pero a un hombre de la calle, amigos, la diferencia es de que Dios nos hizo inteligentes. También la gente no quiere, le ayuda si vuelve a caer, porque no quiere recibir la ayuda de Dios. Así es de que tenemos que orar por esas personas, tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia, que las transforme, pero esas personas tienen que tomar una decisión. La decisión es crucial. Los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres los de los hijos. Así es de que Dios va a pedir cuentas y va a dar el pago de tus obras, si hiciste bien o hiciste mal. Hay muchas cosas que tenemos que ver, amigos, en la Biblia, pero en el libro de los jueces vamos a ver una situación muy, muy difícil, porque en el libro de los jueces habla de una historia muy hermosa que tú debes de conocer, que debes de saber que Israel era
el pueblo de Dios, el escogido de Dios. Entonces, miren, cuando ya después entró Judá, conquistaron a Jerusalén. Judá conquista Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que era ciudad de paz, y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, porque estaba habitada ahí por otros hombres. Pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai y a Ahimán y a Talmai, o sea, los hirieron. Entonces Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que le pidiera a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Aquí se estaba repartiendo la tierra, amigos. Era la conquista de la tierra de Israel. Es una promesa de Dios que ellos tuvieron que pelear por esa tierra. Y hoy en día está China, están todos los países en el mundo están separados, y otros quieren conquistar a otros. Aunque usted no crea, los países, como se pueden dividir, también se pueden anexar en alianzas. Pero eso es frágil, porque es como los pies de barro de la estatua de Nabucodonosor. Solamente se hacen alianzas que se rompen y se separan. Así es de que tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Dios es Dios justo. Dios le prometió la tierra a Israel y se las va a dar. Pero esto va a terminar mal, amigos. Va a terminar mal porque la gente no entiende. ¿Por qué? ¿Por qué? Diario preguntan por qué y se creen de las cosas que dicen los cronistas. Y miren por qué viene el juicio del Señor sobre las naciones. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, o sea, al final, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat. ¿Quién va a reunir a todas las naciones, amigos? El Señor. ¿A dónde? En el valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. O sea, tú tienes un problema con Dios porque defiendes a aquellos hombres. Dice: Israel mi heredad. Entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. O sea, la repartieron y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Entonces, miren lo que dice aquí. Y también, ¿qué tengo yo con ustedes, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Quieren vengarse de mí? Y si de mí se vengan, muy pronto haré yo recaer la paga sobre su cabeza. Amigos, lean esta parte como 10, 20 veces la misma hasta que te entra en la cabeza que el Señor está diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, Filistea? La tierra de los palestinos. ¿Qué tienes tú conmigo? Le dice el Señor hoy a los palestinos. ¿Qué tienes tú que ver conmigo? ¿Quieres mi heredad?
Vas a luchar por ella, pero no podrás quitarle la heredad. Es mi heredad de mi pueblo, es la heredad de mi pueblo Israel. Mucha gente no entiende esto. Mucha gente está en contra de Israel. Dice que son unos genocidios. Genocidas. Amigos, no hay tal genocidio. La guerra es así. Estaba viendo yo que empezaron a cortar los árboles aquí y mucha gente salió a defender los árboles porque los árboles están mal plantados, están a un lado de los postes de la luz, y cuando vinieron los de la luz a cortarlos, se enojaron y dijeron que era un genocidio. Un genocidio. Amigos, ¿a quién se le ocurre plantar un árbol a un lado de los cables de la luz? Cada rato se va la luz. Los árboles se caen y hace poquito cayó una gran rama y quebró una ventana. Los árboles son peligrosos si no los podamos. Pero como no los puedes podar, porque si te graban te multan. O sea, ya este mundo se está echando a perder. Ya toda la gente quiere bajar sus videos para ser famoso, para ganar dinero. No lo hagas con ese bien. Date gracia a lo que recibiste de gracia. Así de que todo, ya esto se está haciendo un negocio. Todo es un negocio, amigos. Pero mientras tengamos vida, obedeceremos al Señor, leyendo su palabra y siempre compartiendo el amor de Jesús. Jesús es bueno, pero Dios es juez de toda la tierra. Él es el amo y Señor, Él es soberano. Y debes de tener tú ese pensamiento de soberanía. Él puede hacer lo que Él quiere con su tierra. Él hizo la tierra, la formó, Él creó al hombre y lo formó, y Él lo puede destruir cuantas veces quiere. Pero, sin embargo, Dios amó a su Hijo. Dios amó a su creación. Su Hijo se rebajó a ser humano como nosotros, porque nos amó. Así de que en el futuro tal vez escriba un libro que diga: Jesús nos amó, pero nosotros no quisimos seguirle. Créame, Jesús nos amó en la cruz y nosotros no quisimos seguirle. Por lo tanto, imagínense si un libro de ciencia ficción, estamos aquí en el lago de fuego sufriendo cosas terribles, inimaginables. Así de que Dios es el Rey del universo, el amo y Señor de todo, el soberano, el gran yo soy. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es todo en todo y Él lo llena todo. Él es autosuficiente. Él es mi suficiencia. Todo lo que Él hace en mí es suficiente. Está bien, no me falta nada. Me ha ayudado, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí también te ha ayudado, pero no has reconocido tu pecado. No has reconocido. Pídele perdón al Señor. Perdónanos, Señor. Pero tiene que ser con sinceridad. Cuando le pides perdón a Dios, tienes que hacerlo de una manera genuina y de apartarte del pecado. Que si tú veías pornografía, ya no la vas a volver a ver, aunque va a venir la tentación. Que si tú robas, ya no robes más. Porque si le pides perdón a Dios, Él te perdona. Pero no hay borrón ni cuenta nueva. Porque el pecado cometido después de haber sido redimido, no puedes crucificar a Cristo dos veces. Puedes reconocer tu debilidad y pedirle perdón a Dios y Él te perdona, pero si tú dejas que se acumule pecado tras pecado, vuelves a ser infame y la palabra de Dios es infructuosa. Esos son los problemas de la vida. Y la palabra de Dios se olvida, se desprecia. Por lo tanto, la salvación se pierde. Dios te da un regalo, el regalo de la vida eterna, pero si tú lo desprecias, en la iglesia hay muchas cosas que están mal, pero a ti no te debe de importar, porque seremos guiados por el Espíritu Santo.
Así es de que ponte vivo, como dice mi nieto, ponte vivo, abuelito. Pero sabemos esas palabras, pero nosotros no nos ponemos vivos, no nos ponemos con discernimiento. Se nos olvida que somos hijos de Dios, que vivimos para el Dios eterno y nos desviamos en los pensamientos. Tenemos que poner atención en todo lo que hagamos, que Dios nos haga prudentes, porque somos imprudentes. Esa es la palabra, imprudente, insensato. Y tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, con los pensamientos de Dios. Por eso, joven, tú que te crees inteligente y sabio, que crees saberlo todo porque mueves ahí la inteligencia artificial y las computadoras, apréndete los salmos, apréndete los proverbios y obtendrás sabiduría. Pero sobre todo, asegúrate de arrepentirte, porque si no te arrepientes, no va a haber sabiduría. Si tú no confiesas tus pecados y te apartas de ellos, no va a haber sabiduría ni revelación. Que mucha gente le explicas la revelación y no la entiende. Por eso dicen que estamos locos. Jesús es nuestro amo y Señor. Él es el Señor, el Dios omnipotente, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Así es de que si tú dudas, estás pecando. No dudes, porque eso es malo. Hay muchas situaciones que tenemos que advertirles. Es el tiempo de la apostasía, tiempo implacable. Vienen tiempos de terror, poco a poco. Este es el principio de los dolores que se ha plasmado desde el 2019. Principio de los dolores, una probadita a todo el mundo. Tsunamis, inundaciones, pestes, terremotos, que solo son sustos. Pero este año, que comienza el 14 de mayo de este año al 14 de mayo del 2026, fíjense lo que digo, del 14 de mayo del 2025 al 14 de mayo del 2026, ustedes vean lo que va a ocurrir. Ustedes vean las celebraciones en Israel que se van a hacer porque van a cumplir 77 años, porque van a cumplir, ellos festejan el inicio de año. En la Biblia está escrito de la Pascua. La Pascua, mucha gente no sabe qué es la Pascua. La Pascua es la salida de Egipto del pueblo de Israel, donde Dios liberó a un pueblo que estaba esclavizado por medio de los egipcios y los libró con mano fuerte y poderosa, y fueron sacados después de que el ángel mató a todos los primogénitos. Pero hubo un sacrificio, amigos, sacrificaron cordero y lo comieron rápidamente, y fueron sacados todos los ejércitos de Israel. Todos los ejércitos quiere decir las tribus de Israel, los hijos de Judá, los hijos de Benjamín, los hijos de todos ellos, de Efraín, los hijos, todos ellos salieron de Egipto. Esa es la Pascua, el Éxodo, donde fueron a una tierra prometida, la tierra de Israel, que Dios se las habría de heredar. Pero en la situación en que nosotros vivimos va a haber un éxodo masivo, donde el arrebatamiento se aproximará dentro de muy poco, en el tiempo breve. Pronto vendrá el Señor por la iglesia. Esa es la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Él es nuestro sacrificio. Y Él nos va a sacar de aquí, a Él mismo, como Moisés sacó a su pueblo.
dirigido por Dios. Nosotros seremos arrebatados cuando se toque la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y llevados a las nubes. Nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados a las nubes donde nos encontraremos con el Señor Jesús y estaremos para siempre con Él. Allá estaremos y vamos a entrar al tribunal de Cristo. Luego vamos a su coronación como rey. Después vienen las bodas del Cordero y al final la gran cena, amigos. Y después de haber cenado, el Señor vendrá por su pueblo. Por eso es importante decirlo, que mientras nosotros los cristianos permanecemos en la fe, creyendo en un judío, en Yeshua, en Jesús de Nazaret, por medio de la fe, sin las obras de la ley somos salvos, porque Dios es nuestra Pascua, es nuestro sacrificio. El pueblo de Israel debe de permanecer en incredulidad. Cuando oigas tú que dicen que ya los 144,000 judíos que se están convirtiendo a Cristo, todavía no es el tiempo. Todavía no han sido sellados porque la guerra no ha entrado en su clímax. Todo está escrito ahí en Joel y en los libros de los profetas menores. La tierra va a ser destruida, una gran devastación se aproxima, la guerra se extenderá, pero la iglesia ya no estará aquí, porque vendrán la ira de las naciones, amigos, la ira del Cordero, la ira de Dios. Así es de que todo esto está muy fuerte, la ira del diablo. Todo se juntará en lo que prohíben en las redes sociales, el odio. Si es así, deberían de verificar bien lo que dicen. Cuando atacan a un judío ya es racismo. Cuando dicen algo ya es diferencia. Ningún video debería de estar en las líneas de comunicación, puesto que todos generan odio. Pero no es el odio el que se debe de generar, sino el amor de Dios. Ahora, que si Dios toma decisiones y las ha tomado y están escritas en la Biblia, se tienen que cumplir, pero al hombre no le gusta. Así es de que deben de estar siempre conscientes de lo que el Señor va a hacer. Vamos a estudiar Jueces y vamos a ir platicando poco a poco de esta situación. Dios les bendiga, hermanos, en esta bonita, ya mañana tarde ya, vamos a darle gracias al Señor. Y acabamos de leer Judá y Simeón capturan a Adoni Bezek y Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. Entonces, tienes que ver estas cosas porque son impresionantes. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos.